A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se escriben las reglas de un país? La historia de la Constitución argentina no es un relato aburrido de leyes y artículos, para nada. Es más bien una saga, una llena de batallas, pactos y visiones de país que chocaban entre sí. Es, en definitiva, la historia de cómo una nación tardó casi medio siglo en ponerse de acuerdo sobre su propio manual de instrucciones. Para entender bien esta saga, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver el nacimiento turbulento de la nación. Después, los primeros intentos, que bueno, no salieron muy bien. Luego, el gran avance de 1853. También veremos cómo ese reglamento se fue reformando con el tiempo. Y, finalmente, le echaremos un vistazo a cómo es la Constitución argentina hoy. Sección 1. Nacimiento turbulento. Como dice en subtítulo, pasar de la revolución al manual de reglas no fue para nada un camino de rosas. Aquí vamos a explorar el desafío central que enfrentó Argentina. O sea, cómo unificar un territorio tan gigante y diverso bajo un mismo conjunto de leyes, después de independizarse. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se escriben las reglas para una nueva nación? Porque claro, después de la euforia de la independencia, viene la parte difícil, construir un Estado desde cero. Para Argentina, responder esta pregunta fue un proceso larguísimo y, la verdad, bastante sangriento. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. La Revolución de Mayo en 1810 es como el punto de partida, el nacimiento de la nación. Pero la primera constitución que de verdad funcionó y duró no llegó hasta 1853, 43 años. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Pues un periodo de conflicto e inestabilidad total. Y eso nos lleva a la sección 2, los experimentos iniciales, porque esos 43 años no fueron un tiempo perdido, sino más bien décadas de prueba y error. Un periodo súper caótico, definido por un montón de intentos fallidos de organizar el país. Miren, aquí se ve un patrón muy claro. No fue un solo fracaso, fue un ciclo. Se escribían constituciones, como la de 1819 o la de 1826, pero nadie las aceptaba. El gobierno central llegó a desaparecer por completo en 1820, lo que obligó a las provincias a firmar pactos entre ellas solo para no desintegrarse. Era, literalmente, construir y derrumbar una y otra vez. ¿Y cuál era la raíz de todo este caos? Pues este choque de ideas. Por un lado estaban los unitarios, que querían un gobierno central súper fuerte, en Buenos Aires, controlándolo todo. Y por el otro, los federales, que pedían a gritos provincias autónomas y un gobierno central con poder limitado. Esta división, créanme, paralizó al país durante décadas. Y todo esto nos trae a la sección 3, el avance de 1853. Después de tanto tiempo de parálisis, aquí es donde la historia da un giro total, y por fin se logra construir una base constitucional que sí iba a durar. El punto de inflexión fue una batalla. Sí, la batalla de Caseros, en 1852. Esta batalla le puso fin a un larguísimo periodo de guerra civil, y su resultado no fue solo militar, sino que abrió la puerta a una nueva realidad política, una donde organizar la nación por fin parecía posible. Y al año siguiente, esa posibilidad se hizo realidad. En 1853, delegados de las provincias por fin se pusieron de acuerdo y sancionaron la primera Constitución Nacional exitosa. Después de 43 años de caos, Argentina por fin tenía su manual de reglas. ¿Y por qué esta sí funcionó? Bueno, en gran parte por su estructura, que era muy inteligente. Se dividió en dos partes. La parte dogmática, que era como la Carta de Derechos, con las Declaraciones, Derechos y Garantías para la Gente, y la parte orgánica, que diseñaba la maquinaria del Estado, dividiendo el poder en los tres que conocemos: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero ojo, la historia no terminó en 1853. La Constitución fue diseñada como un documento vivo, un plan que podía evolucionar. Y así llegamos a la sección 4, reformando el reglamento. A lo largo del siguiente siglo hubo varias reformas clave. En 1860, Buenos Aires por fin se unió a la Confederación, unificando a todo el país bajo una sola constitución. ¡Un paso gigante! Luego, en 1957, se añadió el famoso artículo 14 bis, que metió un montón de derechos laborales y sociales. Y en 1994 se hizo una modernización a fondo para fortalecer la democracia después de la dictadura. Pero esperen, antes de la reforma del 57 hubo un episodio muy importante, aunque duró poco.
la Constitución de 1949, a veces llamada la Constitución peronista. Esta reforma introdujo ideas como la justicia social, los derechos del trabajador y la reelección presidencial, y aunque un gobierno militar la anuló en 1956, sus ideas dejaron una marca tan fuerte que muchas se terminaron metiendo en la reforma del 57. Y esto nos lleva a la reforma más reciente y completa, la de 1994. Pero esta no fue solo un tema de abogados y leyes, fue el resultado de un acuerdo político muy grande, y para muchos muy polémico. Una negociación entre los principales rivales políticos del país. A ese acuerdo se lo conoció como el Pacto de Olivos, y fue básicamente un toma y daca. El partido que gobernaba consiguió que se permitiera la reelección presidencial por un periodo. A cambio, la oposición logró que se crearan nuevos controles, como la figura del jefe de gabinete, y que se sumaran derechos nuevos, como los de los consumidores y el medio ambiente. Eso sí, fue muy polémico por el método, que usó una cláusula cerrojo que obligaba a votar los cambios más importantes todos juntos, en un solo paquete. Y esto nos deja con una pregunta clave. ¿Fue un acuerdo práctico y necesario para modernizar el país o fue un atajo constitucional que se saltó las reglas? La legitimidad de la reforma fue tan cuestionada que generó varios juicios, como el famoso caso Fait, donde la Corte Suprema incluso llegó a anular una parte de la reforma porque consideró que los constituyentes se habían pasado de sus límites. Y finalmente, después de todo este viaje por la historia, llegamos a la sección 5, la Constitución hoy, o sea, cómo funciona el plano actual de la nación. Los principios fundamentales, la base de todo, se mantienen. La Constitución establece una forma de gobierno que es representativa, republicana y federal. Además, es un texto escrito, lo que da seguridad, y es rígida, o sea, está diseñada para que sea difícil cambiarla, protegiéndola de decisiones apuradas. Y su estructura, que sigue siendo muy parecida a la original de 1853, es súper clara. Empieza con un preámbulo, que declara sus metas. Le sigue la primera parte, la dogmática, que detalla los derechos. Y termina con la segunda parte, la orgánica, que organiza los poderes del Estado. El preámbulo resume de una forma muy linda las aspiraciones que impulsaron todo este viaje. Habla de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. En resumen, la Constitución argentina es mucho más que un papel con leyes. Es el testimonio de un viaje, el viaje de una nación desde el conflicto más duro hasta el acuerdo y la evolución constante. Y nos deja con esta reflexión final. Una constitución refleja el pasado de una nación, con sus luchas y sus triunfos. Pero la verdadera pregunta es, ¿puede también ser una guía para su futuro? ¿Sigue siendo una brújula útil para los desafíos que vienen? Esa es una pregunta que cada generación tiene que responder.